En los próximos días y semanas, una guerra diplomática a escala mayor se librará detrás de bastidores en las Naciones Unidas que podría cambiar las reglas del juego del organismo. Incluso el canciller de Irán señala que son tiempos críticos, pues Estados Unidos, acostumbrado a imponer sus reglas tras la bofetada en el Consejo de Seguridad por su intento de reimponer todas las sanciones a Irán, se ha apresurado a invocar el mecanismo de snapback, contemplado en la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. Hasta la medianoche del 19 de septiembre, el organismo deberá pronunciarse. De lo contrario, se producirán medidas sin precedentes, entrarían todas las sanciones contra Irán en vigor, el Consejo perdería legitimidad y el pacto nuclear, ese logro que costó tanto, más de una década en construir, colapsaría. Estados Unidos redacta un documento en el que argumenta que de alguna forma sigue siendo un miembro del acuerdo nuclear. Alega que Irán ha violado el pacto y exige activar el mecanismo de snapback. Esto significa el restablecimiento inmediato de todas las sanciones de la ONU contra Irán que existían antes del acuerdo de 2015. This process will lead to those sanctions coming back into effect 30 days from today. Estados Unidos acaba de recibir una derrota en el Consejo de Seguridad. Fracasó su intento de extender el embargo de armas contra Irán, que expira en octubre. Algunos medios lo han descrito como una derrota embarazosa y un hecho que ha resaltado el aparente aislamiento de Estados Unidos en la escena global. El ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, halcón y firme defensor de enterrar el acuerdo nuclear con Irán, advierte que Washington está a punto de cometer un error y que Estados Unidos perdió el derecho a usar el mecanismo de reactivación de sanciones. Los partidarios del acuerdo afirman que Washington, habiéndose retirado del acuerdo, no tiene derecho a invocar sus disposiciones. Tienen razón. اسنپبک آمریکا اونچنان غیرقانونیه که قابل پذیرش نیست و آمریکایی‌ها اینو میدونن. آمریکا میداند نمیتواند اسنپبک بکنه. Irán advierte que responderá duramente a las amenazas de Estados Unidos. Dice que podría reactivar totalmente su reactor nuclear de agua pesada de Arak. El resto de firmantes del acuerdo, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y China, además de otros 8 países, envían cartas a la ONU afirmando su rechazo a los intentos de Estados Unidos. 美国单方面退出伊朗核问题全面协议，已经放弃作为全面协议参与国的权利，没有要求启动快速恢复制裁机制的资格。Snapback can be triggered by a country which is a participant of the JCPOA, which US is not. Efectivamente, esta ambigüedad lo que hace simplemente es generar una tensión y una inestabilidad y generar aún más desconcierto en el plano internacional. Y la ambigüedad se da en múltiples planos, Cristina. Uno de los planos ambiguos resulta en esto que un país que firmó el acuerdo nuclear, que firmó el Plan Integral de Acción Conjunta en julio del año 2015, que se hizo parte de la resolución 2231 de julio de este mismo, y que posteriormente, en mayo del año 2018, lisa y llanamente se retira del acuerdo nuclear, que es el caso de Estados Unidos, ahora invocando el hecho de haber sido partícipe del acuerdo nuclear, invoca la necesidad del snapback, es decir, activar este mecanismo de sanciones que fue previo al acuerdo nuclear del año 2015. Eso de por sí ya es una tremenda ambigüedad, aunque queda claro para el conjunto de los países que forman parte de la comunidad internacional que Estados Unidos está haciendo lisa y llanamente una acción, una conducta que es violatoria del derecho internacional. Tú no puedes exigir ahora
que se active un mecanismo de un acuerdo, de un plan integral del cual ya no formas parte. Es tratar simplemente de tensionar la cuerda, de seguir presionando a Irán bajo esta política de máxima presión, y lo que el Consejo de Seguridad lisa y llanamente debería hacer es desechar lo que ya se hizo el viernes 14 de agosto, cuando Estados Unidos presentó una resolución respecto al embargo de armas y le dijeron no. El día 20 presentó una carta para activar el snapback y Francia, Gran Bretaña y Alemania le dijeron que no es posible hacerlo porque no cumple condiciones básicas, mínimas. Es decir, no es partícipe del acuerdo nuclear. Por tanto, el mantener esto durante 30 días con la amenaza de establecer de nuevo, restablecer las sanciones contra Irán, es lisa y llanamente establecer un Consejo de Seguridad que no da ancho, no da el ancho respecto a ejecutar las acciones y tener la conducta suficiente de decirle a Estados Unidos que ya es hora que deje este tipo de particularidades tan propias de un país y una potencia que pretende seguir siendo hegemónica en el plano mundial. Aquí hay una responsabilidad del Consejo de Seguridad. Irán ha sido muy claro en su diplomacia. Francia, Gran Bretaña y Alemania le han dicho a Estados Unidos que no lo puede activar. Rusia y China se han opuesto al proyecto de resolución. Es decir, ¿qué más queda para que Estados Unidos continúe permanentemente en esta política de acoso contra Irán? Pero insisto, hay una responsabilidad del Consejo de Seguridad que no detiene estos afanes de inestabilidad por parte de Estados Unidos. Señor Zelaya, el 14 de agosto Irán se alzó victorioso ante la potencia mundial, Estados Unidos. Realmente no pudo Estados Unidos con Irán, no pudo prolongar este embargo de armas y ya sabemos que esta venganza de Estados Unidos a la semana cuando Mike Pompeo en el seno del Consejo de Seguridad activa inmediatamente de parte de Estados Unidos este mecanismo, insta a invocar este mecanismo de snapback. Los miembros del Consejo de Seguridad, 13 de ellos, estoy hablando de los actuales, 13 de los 15, han suscrito, han firmado una carta enviada al secretario general de la ONU, enviada a la presidencia del Consejo de Seguridad para detener esta iniciativa de Estados Unidos, aliados de Estados Unidos incluidos. ¿Podríamos traducir esto como el preludio de otro fracaso de Estados Unidos? Bueno, yo creo que sí, habría que pensar que sí, salvo que algo muy extraordinario pasara. Hay que dar por supuesto que, teniendo en cuenta cuál es la composición del Consejo de Seguridad y cuál es el posicionamiento de sus miembros, no una estimación de su posicionamiento, sino un posicionamiento que ya ha sido hecho expreso, hay que dar por supuesto con total seguridad que Estados Unidos no va a seguir adelante con sus intenciones en este órgano. Si algo de eso sucediera en base a argumentos de tipo formalista que nadie comprendería, en el fondo, desde luego, el prestigio del órgano, ya no solo el de Estados Unidos, como está sucediendo en este momento, sino el prestigio del órgano y de las Naciones Unidas sufriría un golpe fuertísimo. Pero sería algo tan extraño y tan burdo que hay que dar por supuesto que eso no va a suceder, y que esa manifestación clarísima de voluntad de 13 de los 15 miembros se va a acabar imponiendo, y por tanto que ese intento de Estados Unidos una vez más va a fracasar, ¿no? Señor Joffre, ante esta derrota del 14 de agosto de Estados Unidos, varias personas, varios asesores de la administración de Trump le dijeron que no vaya a la extensión del embargo de armas, que no pida el mecanismo de snapback, porque Estados Unidos se humillaría ante la comunidad internacional. Eso ha pasado, está más que aislado, inclusive dentro del Partido Republicano, de sus correligionarios, están atacando fuertemente a la administración por seguir con esta, vamos a decir, testarudez. ¿Por qué Donald Trump continúa con esa actitud? ¿Cuáles son los objetivos no confesados de Donald Trump? Yo creo que, Cristina, hay muchos elementos presentes en esto. Están los clásicos argumentos respecto a que están prontas las elecciones en Estados Unidos, en noviembre próximo, y necesita mostrar, por tanto, una cara de dureza al mundo exterior
y a los propios partidarios de su política interna. Pero hay otros elementos que son muy particulares y que en estos meses se han dado a conocer respecto a la personalidad, a la forma, a la conducta que tiene Donald Trump. El tipo es un político megalómano, es un tipo absolutamente alejado de corrientes de opinión que le traten de imponer una conducta que sea racional. Creo que Donald Trump, y lo ha dicho John Bolton, un ex asesor de la seguridad, lo han dicho todos aquellos altos funcionarios que han terminado enemistados con Donald Trump, lo dice su familia, su hermana, su sobrina. En general se trata de un personaje con una conducta muy errática, una conducta hegemónica, una conducta de megalomanía que sin duda se expresa en la política exterior norteamericana que está llevando a cabo. Porque por una parte trata de acercar posiciones con sus enemigos tradicionales y posteriormente toma medidas que son contrarias absolutamente a la postura que tuvo unas semanas o un mes atrás. Y en este plano creo que Donald Trump está expresando esta política errática que es muy peligrosa. Yo creo que ya no para el prestigio de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un prestigio que defender porque no lo tiene. Es decir, ha descuidado todo tipo de acción destinada a proteger un prestigio que, insisto, no lo tiene. Y lo podemos ver. No reconoce la Corte Penal Internacional, se retiró de la UNESCO, le quitó el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, no reconoce al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, cada medida que ha tomado la administración Trump va encaminada más bien o a la defensa de una política hostil contra determinadas naciones, en este caso la República Islámica de Irán, o en defensa de aquellos aliados incondicionales que tiene Estados Unidos. El caso del sionismo, el caso de Israel y el caso de Arabia Saudí, que se retira de organismos internacionales en virtud de la defensa de esos estados o la defensa de esos regímenes. Por tanto, no hay una política que uno puede establecer que sea racional. Y eso, indudablemente, representa un peligro para la comunidad internacional, representa un peligro para el derecho internacional, representa un peligro para las propias organizaciones donde participa Estados Unidos, que las desprecia, las desconoce, porque indudablemente desprecia a las Naciones Unidas, pero trata de usar todos los instrumentos y todas las herramientas que estos organismos poseen. Y por eso el snapback. Utilizar un mecanismo al cual no tiene derecho porque se retiró del acuerdo nuclear, sí, muestra el oportunismo y muestra sin duda esta contumacia que usted hacía referencia, Cristina. Señor Zelaya, buscando culpables inmediatamente después del fracaso de Estados Unidos, Pompeo apuntó en primera instancia a Europa, dijo que la Troika se había aliado con Irán para que no entre en vigor el embargo. Desde la parte de Irán dice que por qué Europa se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad, por qué no ha hecho nada en la práctica para empujar estos mecanismos como el INSTEX y poder comerciar con Irán y hacerle más, aliviarle la carga a Irán. No ha hecho nada, pero también tenemos que ver que Europa en enero activó el mecanismo de disputas contra Irán sobre pretexto de que se había desviado del cumplimiento del acuerdo, y eso se está tomando ahora como un punto de referencia para que Estados Unidos aplique el snapback. Es decir, eso fue un espaldarazo que dio Europa, no sé, posiblemente presionada a Estados Unidos, y ahora eso está pesando también lo que hicieron en enero. ¿Qué se puede esperar de Europa ahora? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de fondo, los líderes europeos están en una situación premeditadamente ambigua. Nosotros siempre hemos dicho que, en principio, los ciudadanos europeos y las empresas europeas que presionan a estos gobiernos no están en absoluto de acuerdo con las políticas agresivas con respecto a Irán, están al contrario interesadas en impulsar la cooperación con este país. Y por el otro lado existen presiones de Estados Unidos y, digamos, de las élites financieras que controlan a Europa y Estados Unidos en sentido contrario. Los gobiernos, digamos, normalmente, los gobiernos claves en Europa
íntimamente se sienten más cercanos y dependen de estas élites, pero tampoco quieren enfrentarse en una cuestión como esta a sus gobiernos, a sus ciudadanos y a sus empresas. Entonces están intentando mantener una imagen de neutralidad. Están intentando no quedar mal con sus ciudadanos y con sus empresas, pero también hemos visto que aprovechan cualquier oportunidad que les sirva, que les dé cobertura desde el punto de vista de imagen para distanciarse de Irán. Bueno, lo hemos visto en varias ocasiones durante estos años y ahora lo que nos estamos encontrando en el contexto del Consejo de Seguridad es que estos planteamientos de Estados Unidos son tan burdos y tan faltos de razón, de fondo y formal que no le dejan margen a los gobiernos de Europa para apoyar este tipo de planteamientos sin deteriorar su imagen interna. Y esta es la razón de que en este caso en concreto no le sigan a Estados Unidos. Pero desde luego no hay que confiar en estas posiciones de fondo, porque ya digo, su posición de fondo no es tan distante de la de Estados Unidos y van a aprovechar cualquier pretexto formal para volver a desmarcarse de Irán. Sería una pena y un acto sin precedentes también dentro del Consejo de Seguridad. Estamos ante un escenario completamente nuevo. No ha ocurrido nada todavía en el mundo como esto del acuerdo nuclear con Irán. Y señor Jofre, en esta vía le quiero preguntar a usted, porque tenemos que plantearnos todos los escenarios, como ha dicho el señor Zelaya. Si es que pasan los 30 días y el Consejo de Seguridad no se pronuncia, pasan los 5 días, es decir, los 35 días, 5 días más de los 30, y se activa el grupo de mecanismo de disputas y no llegan a ningún acuerdo. Ante eso, Irán podría estar contemplando abandonar su acuerdo nuclear, porque vería que ya simplemente es cuestión de tiempo en que entren las sanciones completas. ¿Qué significaría eso para Irán y cómo afectaría eso a la no proliferación nuclear? Bueno, lo primero, Cristina, es que Irán es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ha permitido que la Agencia Internacional de Energía Atómica visite todas las instalaciones nucleares iraníes a contrapelo de aliados de Estados Unidos, que es el caso de Israel, por ejemplo, que tiene artefactos nucleares y no permite ninguna de este tipo de acciones. En el plano estricto de lo que usted me está preguntando, sin duda, una medida como la que usted está mencionando le daría absolutamente manos libre a Irán para establecer, al amparo del artículo 26 y 36 del Plan Integral de Acción Conjunta, todos los mecanismos referidos al incumplimiento del acuerdo nuclear por parte de los contrarios, ¿no? Y eso implica que Irán consiga finalmente seguir con su política de desarrollo nuclear al amparo, enriquecimiento de uranio, de todo el trabajo que ha hecho con el agua pesada, con las centrífugas, que siga con todo el plano de abandonar todas las limitaciones operacionales de su programa de energía nuclear. Eso sería lamentable desde el punto de vista de tener que volver a foja cero de lo que fue el acuerdo nuclear, pero indudablemente representa un derecho soberano de Irán de ejecutar todas aquellas acciones de defensa de su soberanía, de defensa de su integridad frente a las amenazas, frente a las agresiones que está sufriendo. Si se establece un mecanismo de activación de sanciones y volvemos a foja cero y volvemos a las mismas sanciones anteriores al año 2015, indudablemente quiere decir que aquí triunfa la injusticia en el mundo nuevamente, que triunfa la soberbia, el chantaje, que está triunfando una política hegemónica por parte de Estados Unidos que arrastra a Francia, Gran Bretaña y Alemania en eso. Y es como lo que sostenía Andrés hace un rato, ¿no? El desprestigio de una organización mundial como las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Por tanto, Irán tendría todo el derecho de establecer una defensa irrestricta de su soberanía en el plano de desarrollar su plan nuclear, en el plano de defender su entorno geográfico, y eso indudablemente puede generar tensiones en el plano regional. Recordemos que está el estrecho de Hormuz, está el Golfo Pérsico, está el tránsito de cientos de barcos diariamente que pasan por esa región y que proveen de combustible sobre todo a Europa. Hay muchos
elementos en juego, Cristina: políticos, económicos, militares, geopolíticos, que indudablemente hacen mucho mejor y más aceptable que se llegue a un acuerdo y se deseche estas presiones norteamericanas y que Francia, Gran Bretaña y Alemania por fin ejerzan un nivel de soberanía de la política exterior norteamericana, que seguir en esta disputa permanente que le hace daño no solo a Irán, le hace daño indudablemente a las relaciones internacionales y al respeto al derecho internacional. Señor Zelaya, Rusia y China han cerrado filas inmediatamente con Irán. Rusia ha dicho que es imposible que Estados Unidos proceda porque no es parte de un acuerdo. China ha instado a Estados Unidos a sumarse nuevamente al pacto nuclear y a cumplir con sus obligaciones, que es lo que debería hacer, ha dicho China. También Irán está contemplando ahora en estos momentos sumar fuerzas en la cooperación euroasiática. Se están forjando grandes alianzas en Asia Occidental y en Asia en general. Es decir, Irán está regresando a ver a su zona, a sus amigos más cercanos. ¿Qué peso? Si bien es cierto que debemos reconocer que China y Rusia tienen una condición especialísima en este mecanismo snapback, de acuerdo a la resolución 2231, pero sin embargo están apoyándole completamente. ¿Qué peso tienen China y Rusia en todo este mecanismo que se ha activado y cómo va a conducir su actuación las próximas horas a la actuación de Irán? Bueno, yo creo que la posición de Rusia y China es perfectamente clara y van a servir de una barrera, digamos, de seguridad 100% con respecto a cualquier tipo de intento de que el Consejo de Seguridad adoptara una decisión favorable a Estados Unidos o incluso una decisión tibia, intermedia, etcétera. Rusia y China yo creo que forman un frente clarísimo de apoyo a Irán en este sentido. Yo creo que aquí tenemos la contraparte de lo que está sucediendo durante los últimos años y de los últimos meses en Estados Unidos, que no es casual, ¿no? Todo este tipo de cambios en las políticas internacionales de Estados Unidos en buena parte obedecen a un creciente nerviosismo en este país con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, en un mundo en el que los países emergentes, China y Rusia fundamentalmente, en Oriente Medio, pues lo que es el eje de la resistencia también, están cada vez ganando más peso económico, político y militar, y frente a esto Estados Unidos está cada vez más nervioso. Hay unas tensiones internas entre las élites impresionantes entre las élites de Estados Unidos con respecto a qué hacer al respecto, y esto genera palos de ciego, medidas atolondradas que hay que seguir esperando. Efectivamente. Pablo Jofre Leal, Adrián Zelaya desde España y desde, por supuesto, Santiago de Chile, un agradecimiento infinito por su participación. Siempre nos iluminan con sus pensamientos.